Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta primera sesión de audioconferencia. Mi nombre es Diego Top, el profesor del curso, y hoy día vamos a empezar a conversar acerca del tema. Estas sesiones de videoconferencia compensan de alguna forma el carácter virtual del curso y nos permiten establecer contacto, compartir y aproximarnos a la temática de cada semana en forma oblicua, ¿no? Esto significa que en estas sesiones yo intentaré no partir del discurso ya estructurado, no repetir lo que esté en las presentaciones, sino darle una orientación de alguna forma paralela, ¿no? Hola Carlos, no sé si me estás escuchando. ¿Bien? ¿Estás ahí? Un pequeño signo de que te encuentras ahí. Parece que Carlos no responde, así que vamos a intentar, bueno, llevar a cabo esta conferencia. Podrán escucharla en grabación, así que esperamos que lleguen más participantes o en su defecto continuaríamos con la sesión. Buenas noches, Ángela, bienvenida a la sesión. No sé si me escuchas bien. Ángela, lo que te pediría es que apagues tu micrófono, por favor. Apaga tu micrófono. Vamos a comunicarnos a través del chat. No sé si me escuchas, Ángela. Puedes comunicarte por el chat. Ahí abajo hay un menú con un globito, ¿no? A la derecha. Ahí aprietas y puedes mandar mensajes. Entiendo que esta es una experiencia nueva para algunos, así que
tómense su tiempo. A ver, Ángela, si puedes escribir algo de tal forma que tenga la confirmación de que estás escuchando. De acuerdo, Ángela. Entonces vamos a continuar. Bueno, les decía que estas sesiones sirven de alguna forma para compensar la ausencia de contacto, pues, ¿no? De la virtualidad y este es un recurso, pues, para interactuar más directamente. Además, obviamente, de los canales con los que lleva cuenta el sistema, ¿no? Como el foro de preguntas frecuentes y em, también los mensajes, ¿no? Los mensajes internos, etcétera. El tema de esta semana ha sido la ética y el pensamiento crítico. No sé, Ángela, si has tenido la oportunidad de revisar algo del material. ¿Qué idea tendrías de la relación? ¿Qué podrías decir de la relación entre ética y pensamiento crítico? Muy bien, entonces espero tu respuesta, Ángela. Di más o menos cuál es la relación entre ética y pensamiento crítico. Bueno, Ángela, entonces respondes que entiendes que el pensamiento crítico es análisis de lo que pensamos y debemos usarlo para actuar de forma ética, de forma correcta, ¿no? Muy bien. Em, entonces, por ahí va la cosa. De hecho, sí, esa es más o menos la idea. Vamos a desarrollarla un poco más, ¿no? Entonces, vamos a elaborar un poco sobre esto. Profesor, buenas noches. Aló, hola. Les pido un favor, no utilicen el micrófono. Buenas noches, Carlos. Nadie utilice el micrófono, por favor, ¿ya? Porque mi computadora es un poco lenta y si utilizan el micrófono al mismo tiempo se cuelga. Así que la comunicación va a ser a través del chat. ¿Ok, Carlos? Muy bien, correcto. Entonces hoy día vamos a hablar de la filosofía y su relación con la ética, de las ramas de la filosofía. A ver si apagas ese micrófono, Carlos. ¿Está prendido todavía? O Ángela, no sé cuál de los dos. Ese microfonito que está a la izquierda hay que apagarlo. Muy bien. Bueno, la filosofía y la ética como pensamiento crítico. Muchas gracias, Carlos. El caso de Sócrates, Horkheimer y la crítica y conclusiones. ¿Mm? Entonces, sobre esto vamos a desarrollar el asunto. Bueno, una pequeña introducción a la filosofía. La filosofía es ética, ¿no? Eh,
Mejor dicho, la ética es filosofía. Sabemos pues que en Grecia, básicamente en toda la costa del Mediterráneo, se produce un fenómeno particular. Esta cultura eh, hace una suerte de síntesis de todas las contribuciones mesopotámicas, no todas las grandes culturas ancestrales, y de alguna manera cogen lo mejor de cada una, ¿no? Cogen ciertas técnicas, pero básicamente el conocimiento. Entonces, sabemos que la filosofía nace alrededor del siglo VI antes de Cristo, en Mileto, una isla en Asia Menor, ¿no? Lo que hoy día diríamos que es Turquía. Entonces, este saber nuevo se caracteriza por cuestionar la mitología imperante. Sabemos que en esos tiempos las explicaciones eran mitológicas. Tales es uno de los primeros de los que tengamos eh, evidencia o información que cuestiona ese dogma imperante de las explicaciones míticas, ¿no? Las explicaciones basadas en Dios o basadas en seres eh, sobrenaturales. Por eso es que a estos primeros filósofos se le dicen naturalistas. Asia Menor era, como les decía, se ubica en el Mediterráneo. Entonces, pues en esta zona es donde, digamos que florece el pensamiento, ¿no? Y la historia de Sócrates es muy interesante porque Sócrates fue un crítico de su época y creo que aquí es donde podemos trazar la primera gran relación, la primera gran línea entre la ética y el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué podemos decir de Sócrates, Ángela? Y si Carlos también ha revisado el material, ¿qué podemos decir de Sócrates en relación al pensamiento crítico? ¿No? Voy a escribir acá la pregunta para que quede en todo caso. Bueno, de acuerdo con sus respuestas, pero ¿qué significa ese analizar el entorno? Les pediría que sean un poquito más específicos, ¿no? Ángela responde, le gustaba analizar su entorno, se cuestionaba y hacía que los demás también lo hicieran. Y Carlos dice lo mismo, Sócrates analiza el entorno, ¿no? Pero me gustaría saber en qué medida, cómo es que ustedes lo pueden explicar.
Mm, Bueno, sí. A ver, vamos a leer un poco. Lo que hacía entonces, según Ángela, era tratar de no influenciar en las respuestas, ¿no?, de sus interlocutores. De hecho, saber el porqué de las acciones en búsqueda de su verdad en base a sus propias interpretaciones. Pero no intentaba el forzar a las personas a que aceptaran su opinión ni convencerlas. Em, de algún modo sí, ¿no? Tienen algunas ideas y de hecho creo que están en el camino. Vamos a aclararlas un poco. Sócrates se caracteriza por una frase que es muy, muy famosa en él, ¿no? Él dice, solo sé que no sé eso, ¿no? O sea, solo sé que nada sé y a lo mucho sé eso, ¿no? De alguna manera, esta frase tan asociada con Sócrates, digamos que determina em, una verdad, una realidad. Esta consistiría en asumir una idea. Solo es sabio aquel que sabe que no lo es, ¿no? A ver cómo se explicarían eso, esa frase, ¿no? ¿Cómo le explicarían? A ver, piénsenlo por un momento, les doy unos 5 minutos y explíquenme, ¿no? Eso es lo que Sócrates ¿cómo lo explicarían? Bueno, parece que no se les ocurre nada. Bueno, en realidad esto hace referencia a una anécdota, ¿no? Cuentan que, a ver, Ángela dice, solo las personas que persisten en conocer, en saber, serán las sabias, las que siempre se cuestionen y no solo acepten las cosas tal como las digan. Bueno, muy bien, Ángela. Me parece que tú le has chuntado con precisión a la respuesta. El hecho de saber que no se sabe te para el descarte de ideas falsas en primer lugar, ¿no? O en todo caso, de una manera más clara, te aleja de cualquier dogmatismo. Em, y eso, pues, es una cosa bien importante, ¿no?
Entonces, en primer lugar, el sabio sabe que no lo es y eso es lo que te permite seguir explorando, ¿no? Te permite no quedarte en la ignorancia concreta de aquel que cree saber y se conforma con lo que sabe. Entonces, como dice Ángela, tiene que ver con el hecho de no dogmatizarte, ¿no? O no convertir tus creencias en un dogma, en una convicción inflexible, ¿no? Él se dio cuenta, ¿no? Cuenta la leyenda que un amigo le pregunta al oráculo quién es el más sabio de los griegos. El oráculo era una divina que se supone que leía pues el porvenir, ¿no? Acuerdo, Carlos, esa es la idea, ¿no? Carlos responde, la persona más porque siempre tendrá la forma de aprender más, considerando que uno nunca termina de aprender más cosas en la vida. Bueno, sí, pues esa es la idea, Carlos, esa es la idea. Ahora, lo que les decía, pues es que Sócrates, una vez que recibe la noticia por parte de su amigo, él sale a las calles, ¿no? A averiguar hasta qué punto es verdad lo que le dice el oráculo a este, le dice a su amigo, ¿no? Y él sale y entonces en ese interrogatorio se da cuenta que todos respondían y la gran mayoría no sabía que no sabía. Entonces se convencían de saber y se mostraban obviamente muy seguros de lo que decían, pero eran convicciones poco reflexivas, ¿no? Entonces, el asumir tu ignorancia, esa frase algo irónica de Sócrates de que solo sabe que no sabe, es la expresión de no solo el reconocimiento de los propios límites, sino también el reconocimiento de la relevancia de la actitud crítica, de la crítica constante y permanente, de tal las afirmaciones de esta forma siempre serían conjeturales. Eso quiere decir que no se estancarían en una suerte de sabiduría inmóvil, ¿no? Última. Eso permitiría a su vez el desarrollo de una reflexión constante, ¿no? A, a estas pautas, ¿no? De conocimiento y de, de sabiduría auténtica, ¿no? De sabiduría original. Entonces, bueno, Sócrates es uno de los primeros y expresa adecuadamente, yo creo, expresa muy bien este espíritu de saber verdadero, que es saber que no se sabe, ¿no? Ahora lo que quisiera es que se pregunten cómo yo puedo expresar este espíritu en un caso de sus trabajos, ¿no? Entonces, les voy a dar 5 minutos para que piensen en un ejemplo en su trabajo en el cual pudieran expresar esta idea de humildad socrática en el conocimiento, ¿no? Les doy 5 minutos para que respondan y les escribo la pregunta en el chat para que la tengan ahí y puedan desarrollarla.
Muy bien, entonces vamos a revisar un poco sus respuestas. Eh, la idea em, es buscar un ejemplo de humildad socrática en el trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, les digo, bueno, Ángela dice, ¿no? Compartiendo el conocimiento con cada compañero de trabajo. Esperen que se me fue la pantalla. Vamos a ver cómo solucionamos esto un ratito. Bueno, entonces decía, estaba hablando de la respuesta que dio Ángela, pero siempre hay algo más que aprende, algo nuevo, relacionado o no, situación constante. Carlos nos dice, en mi gerencia se busca mucho el equilibrio de aprender sobre las funciones y procedimientos que realizamos en nuestro día a día. Bueno, Evelyn, no sé si estás por ahí, pero no diste tu ejemplo. De eso se trata, de promover la participación. Bueno, pero igual está en el chat. Entiendo que se están familiarizando recién con los recursos del programa, pero ahí está el chat, ahí yo dejo las preguntas, Evelyn, así que estate atenta simplemente. Yo creo que la idea es el aprendizaje permanente, ¿no? Y la idea, sin una actitud humilde, sin una actitud de asumir la crítica, entonces se torna pues problemático la consecución de la verdadera sabiduría, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico tiene mucho que ver con esa capacidad de evaluarnos de forma permanente, de no asumir que sabemos, sino más bien ser capaz de asumir nuestra... Entonces, pasemos a la siguiente idea. Bueno, esta es una pequeña... entonces, bueno, Horkheimer, que es la lectura que tenían que leer esta semana, expresa que precisamente con esto tuvo que ver el proceso contra Sócrates, ¿no? Por los dioses y adaptarse incondicionalmente a un modo de vida heredado por tradición, opuso él que el hombre debe analizar sus acciones y configurar él mismo su destino. Su Dios habitaba en él, o sea, en su razón y en su voluntad, ¿no? Entonces, justamente es el espíritu que quisiéramos transmitir en este curso, ¿no? ¿Y cómo se asocia esto con la ética? Porque el curso se llama Ética y Filosofía, ¿no? Eh, entonces, antes de pasar a las conclusiones, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo el espíritu de la ética se asocia a este espíritu crítico, ¿no? Esa es la pregunta para Carlos, Evelyn y para Ángela, ¿no? Entonces, les doy 5 minutos para que piensen.
Claro, no, ahí está. Entonces les doy 5 minutitos para que lo piensen bien y respondan. Muy bien, vamos comentando la respuesta de Carlos. Carlos nos dice Carlos, yo lo asocio en el sentido de que Sócrates no imponía sus ideas, ni actuaba con una forma persuasiva para convencer a las personas. Él actuaba en base a sus propios pensamientos, expresaba lo que analizaba y era convicto en ello, pero él no decía que tenía la razón. Evelyn nos dice, considero la ética, la vamos adquiriendo desde que tenemos uso de razón, va a definir el rumbo de nuestra vida y el pensamiento crítico estaría asociado porque se presentaría y cuestionará si es bueno o malo lo que hacemos. Ángela responde, si ética es hacer las cosas bien, tendría siempre que estar analizando mis acciones y pensamientos sin afectar a los demás. Creo que en nuestro día a día estamos influenciados por diversos factores alrededor nuestro, pero es no dejarse influenciar,
sino actuar como creemos correcto. Muy bien, entonces, muchas gracias por sus respuestas. Decía que la idea era esa, ¿no? Vamos a pasar a las conclusiones de la sesión. La filosofía surge como un intento racional de comprensión frente a los dogmatismos mágico-míticos de la época. La filosofía es fundamentalmente crítica. Es un esfuerzo racional y autónomo por liberarse de las ataduras de costumbres irreflexivas. Una de sus ramas es la ética, cuya pregunta principal es la siguiente: ¿en qué consiste una buena vida? Entonces, básicamente ese sería el resumen de la sesión. Em, Esta es la primera sesión, es introductoria. En ese sentido, yo solo quería sugerir alguna idea que digamos que ayudara a reforzar el contenido que han aprendido en la semana, ¿no? Me parece que esto ha quedado claro. Les agradezco mucho su participación y bueno, el plazo para entregar las actividades de la semana se cumple el domingo a las 11:59. Es importante que lo sepan. Y, o sea, a las 11:59 de la noche, ¿no? Y nada, básicamente mantener el contacto. Muchas gracias.